Buenas tardes. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Licenciada Armida Patterson Figueroa, agente del Ministerio Público con número de cédula profesional 2780-564, con datos de identificación previamente proporcionados ante este tribunal. ¿Me acompaña? Licenciada Brenda Hernández Juárez, agente del Ministerio Público con número de cédula profesional 018231, con datos previamente proporcionados ante este tribunal. ¿Es cuánto? Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Licenciada Lisbeth Jocelyn Rangel Mendoza, con número de cédula 161198, con datos de identificación previamente proporcionados al encargado de sala. ¿Me acompaña? Licenciada Erika Estefanía Campos Cruz, con cédula profesional 306601, con datos de identificación previamente proporcionados al encargado de sala. ¿Es cuánto, su señoría? Gracias. Ministerio Público, ¿sustenta su vinculación, por favor? Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se vincule al proceso al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz, por su muy probable intervención dentro de los hechos que la ley señala como el delito de secuestro agravado, hecho que fue en agravio de la señora Patricia Alexandra Venegas Cruz, sustentando todo lo anterior en virtud de que dentro de la carpeta de investigación se desprenden los siguientes hechos y circunstancias. El día 22 de mayo del año 2012, aproximadamente a la 1:15 de la madrugada, por la calle 9 de la altura 4417 de la ciudad de Querétaro, Patricia Venegas y Martín Casas conducían dirigiéndose tranquilamente hacia su residencia. Cuando muy escasas cuadras de llegar a ella, una camioneta gris se les atravesó en el camino. De su interior se bajaron dos sujetos, de nombres Enrique Pimiento Gómez y Carlos Atanasio Puentes Ruiz, quedándose un tercer sujeto al volante. Cuando el señor Enrique encañonó al señor Martín, el imputado se dirigió a la puerta del copiloto del vehículo de la víctima, la sacó de este violentamente y posteriormente la forzó a que se subiera a la camioneta que ellos conducían, encontrándose ella en ese momento en su segundo mes de embarazo. Cuando el señor Martín Casas intentó oponerse para que no se la llevaran, uno de los individuos disparó hacia el aire en dos ocasiones, dejando como evidencia dos casquillos que por sus características coinciden con el arma de fuego que le fue encontrada en su posesión al imputado al momento de su detención. Posteriormente, los sujetos se dirigieron al inmueble ubicado en calle 1, número 715 de la misma ciudad, lugar en donde tuvieron en cautiverio a la señora Patricia durante 15 días, considerándose que el día 5 de junio del mismo año el señor Martín Casas recibió dos llamadas telefónicas entre las 14 y las 15 horas, en las cuales le solicitaban la cantidad de $1 millón por el rescate de su esposa. Llamadas que fueron originadas a través del número telefónico que corresponde al hoy imputado. Hechos que encuadran en el tipo penal de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción primera, inciso A, de la Ley para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro, que refiere privar de la libertad a otro con el propósito de obtener un rescate, y que adaptándose a este caso en concreto resulta cumplir con las agravantes establecidas en el artículo 10, fracción primera, incisos A, B, C y F del mismo ordenamiento, los cuales establecen privar de la libertad a otro en un camino público cuando es llevado a cabo por más de dos personas empleando como medio la violencia y cuando la víctima se encuentra en estado de gravidez. Hecho que se le atribuye al imputado en su calidad de coautor por haberlo realizado conjuntamente con una consumación permanente y en forma de acción dolosa, tal como lo establecen los artículos 7, fracción segunda, 9, párrafo primero y 13, fracción tercera del Código Penal Federal vigente. Hechos que cobran soporte con los siguientes datos de prueba. En primer término, se demuestran los elementos de privación de la libertad en un camino público cuando es llevado a cabo por más de dos personas empleando la violencia y encontrándose a la víctima en estado de gravidez, con las entrevistas a cargo de los señores Patricia Venegas y Martín Casas, los cuales describen pormenorizadamente las circunstancias en las cuales se llevó a cabo el hecho, mencionando que al ir conduciendo por la calle 9 de la ciudad de Querétaro, tres sujetos a punta de pistola privaron de la libertad a la señora Patricia, poniendo en riesgo tanto su integridad física como su estado de embarazo. Asimismo, se demuestra el propósito de obtener un rescate con el registro de las dos llamadas telefónicas que obran dentro de la carpeta de investigación del día 5 de junio del año 2012, entre las 14 y las 15 horas, en las cuales se puede identificar claramente la solicitud al señor Martín Casas de la cantidad de $1 millón por el rescate de su esposa, indicándole que de no pagar tal cantidad, la iban a matar. Llamadas que se originaron a través del número telefónico del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz.
Asimismo, se demuestra la intervención del hoy imputado en los hechos que hoy nos ocupan, en su calidad de coautor, toda vez que dentro de la carpeta de investigación existen datos de prueba que acreditan así su intervención, tanto en la privación de la libertad como en la obtención del rescate. Y esto queda demostrado con la entrevista a cargo del señor Enrique Pimiento Gómez, coimputado en los hechos que nos ocupan, compañero de trabajo del señor Carlos, quien menciona que en forma conjunta establecieron los horarios en los cuales la vigilarían, planeando e idealizando estratégicamente dicho secuestro, agregando de igual manera que el teléfono del cual se originaron las llamadas para la obtención del rescate fue aportado precisamente por el señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Asimismo, se cuenta con la impresión de las huellas dactilares tomadas de una de las manijas del vehículo de las víctimas, que luego de ser analizadas se logró determinar que corresponden al hoy imputado, considerándose su señoría, que son las únicas huellas dactilares latentes encontradas en dicha manija. Asimismo, se cuenta con el arma de fuego tipo pistola que le fue encontrada en su posesión al señor Carlos al momento de su detención, que por sus características coinciden con los dos casquillos de 9 milímetros que fueron encontrados a tan solo 1 metro del parachoques del vehículo de las víctimas, y que fueron disparados al momento de la privación de la libertad de la señora Patricia Venegas. Datos que hasta esta etapa procedimental acreditan el grado de probabilidad de intervención del señor Carlos en su calidad de coautor. Y es por todo lo anterior que esta Fiscalía solicita nuevamente que se vincule a proceso al hoy imputado, bajo los términos anteriormente expuestos. Es cuanto, su señoría. Gracias, Ministerio Público. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Adelante, por favor. Haría lo que fuera para no regresar al infierno de la cárcel. Estas fueron palabras de la única persona que señala a mi hoy defendido como coautor del delito de secuestro. Su señoría, esta defensa solicita auto de no vinculación a proceso en favor de mi defendido Carlos Atanasio Puentes Ruiz, toda vez que, si bien es cierto, nos enfrentamos a un hecho que la ley señala como delito, también es cierto que Carlos en ningún momento intervino en el mismo. La Fiscalía no menciona datos de prueba que acrediten que Carlos fue quien privó de la libertad a la señora Patricia Venegas, o en su caso, que él haya sido quien realizó las llamadas para pedir dicho rescate de la privación de la libertad del día 22 de mayo del año 2012 a la 1:15 de la madrugada, pues él se encontraba en un lugar distinto, lugar en donde labora, Taller Automotor Limitada, en el que cuenta con un horario de 12 de la noche a 12 del día. Ese mismo día, recibe una llamada de Enrique Pimiento Gómez, quien le dice que lo cubriera de 10 de la noche a 12 de la noche. Por lo tanto, Carlos se encontraba en el taller desde las 10 de la noche del día 21 de mayo hasta las 12 del día del 22 de mayo. Esto lo podemos acreditar con la entrevista de Eduardo Santos, quien corrobora que Carlos efectivamente trabaja en el Taller Automotor Limitada. Que él, para tener un control de sus trabajadores, cada uno tiene que firmar cada 2 horas en una libreta. Y quien lo vio en dicha jornada a Carlos. La Fiscalía no aporta datos de prueba que acrediten que Carlos intervino en el lugar de los hechos, a razón de que en la entrevista de Patricia Venegas, ella en ningún momento lo señala ni física ni auditivamente. Tampoco aporta características específicas de cada uno de los sujetos que intervienen en los hechos. En cuanto a las llamadas realizadas del teléfono celular de Carlos, él lo había extraviado días antes, y esto lo podemos acreditar con un reporte de extravío de la compañía Movistar. En cuanto a la entrevista de Enrique Pimiento Gómez, él en ningún momento aporta videograbaciones, imágenes, testigos que acrediten que Carlos intervino en los hechos. Aunado a que en su entrevista manifiesta que haría lo que fuera para no regresar al infierno de la cárcel, lo cual nos hace suponer que él estaría dispuesto a mentir. En cuanto a las huellas dactilares encontradas en el carro Mazda Saik color guinda, probablemente pueden ser de Carlos, pero días antes había sido llevado el coche para un cambio de aceite. Él abrió la puerta del coche para poder encenderlo y verificar que esté correcta la cantidad de aceite. Sin embargo, está científicamente comprobado que al ser una sustancia grasosa, permanece en el objeto hasta 70 días. En este caso, era aceite para coche. Es lógico que se encuentre fijada dicha huella en el objeto. Dudándose que efectivamente se haya llevado a cabo el protocolo de recolección de evidencias,
pues existe un antecedente de Armando Buitrago siendo negligente a la hora de la recolección de una huella, del día 10 de febrero del año 2009. Ahora, si bien es cierto, a la hora de la detención de Carlos se le fue encontrada entre sus pertenencias un arma de 9 milímetros y en el lugar de los hechos se fueron encontrados 2 casquillos del mismo calibre, también es cierto que en ningún momento se pudo acreditar la correspondencia de dichos casquillos en el arma que hoy nos ocupa. Por lo tanto, es irrelevante. Por lo anterior, no existe dato de prueba que acredite la intervención de Carlos en los hechos o en alguna de las calidades de autoría y participación entabladas en el artículo 13 del Código Penal Federal. Por lo tanto, reitero mi solicitud de auto de no vinculación a proceso en favor de Carlos Atanasio Puentes Ruiz, en virtud de que la Fiscalía en ningún momento ha quebrantado la presunción de inocencia que opera en favor de mi defendido. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensa. Ministerio Público, sustente sus medidas cautelares, por favor. Sí, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 131, fracción decimosegunda, 153, 154, fracción segunda, 155, fracción decimocuarta, 156, 165, 168, fracción 1 y 2 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Esta medida cautelar es necesaria para asegurar la presencia del imputado durante todo el procedimiento, asegurar a la víctima y a los testigos. En términos del artículo 168, fracción primera, es asegurar la presencia del imputado durante todo el procedimiento, puesto que el imputado no tiene arraigo donde se va a llevar a cabo el procedimiento, no tiene dependientes económicos, es soltero, no tiene un domicilio fijo, ni un trabajo estable. Tanto lo manifiesta como el imputado, como su patrón de nombre Eduardo Santos, nos dice que lleva trabajando pocos meses en el taller mecánico Automotor Limitada. También su señoría deberá tomar en cuenta que el imputado tiene una hermana radicando fuera de la ciudad, esto es, en Chichimequillas, Querétaro, pues el día de su detención el imputado se encontraba en la central de autobuses a punto de abordar un autobús que iba hacia dicha dirección, supuestamente porque iba a visitar a su hermana que estaba enferma, por lo cual nos hace presumir fundadamente que el imputado sí tiene dónde huir o dónde esconderse. En términos del artículo 168, fracción segunda, sin vulnerar el principio de presunción de inocencia, el hecho que hoy nos ocupa tiene una punibilidad de 50 a 90 años de prisión, por lo cual el imputado no se va a quedar a seguir todo su procedimiento. En términos del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es asegurar a la víctima y a los testigos, puesto que el imputado conoce a la víctima y a su esposo, el cual es testigo presencial de los hechos. Por el simple hecho de ser su mecánico, conoce sus datos personales como dónde vive, dónde trabaja, qué coche trae y su número telefónico, por lo cual nos hace presumir fundadamente que si el imputado sigue en las calles, este podrá ocasionarles un daño tanto físico como moral, ya que debe de tomar en cuenta que estamos ante un delito de gran impacto social como lo es el secuestro. También deberá tomar en cuenta que el día de su detención al imputado se le encontró un arma de fuego, pues no solamente pone en riesgo a la víctima y a los testigos, sino también a la sociedad, pues el arma la pudo haber utilizado para cometer el hecho delictivo que hoy nos ocupa. Si la víctima sabe que el imputado se encuentra bajo el resguardo de las autoridades correspondientes, ésta podrá estar más tranquila después de haber vivido un gran impacto en su vida. Esta medida cautelar resulta idónea a los riesgos que se pretenden evitar, como es asegurar la presencia del imputado durante todo el procedimiento. Y sabemos que existe un catálogo de medidas cautelares menos lesivas, y la que hoy se está solicitando es la más lesiva, pero cito la jurisprudencia aislada con el número 20-17-702, el cual es de prisión preventiva justificada, que nos dice que si no hay otra medida cautelar que se complemente con otra, o si no hay voluntad del imputado para cumplirla, esta será la más idónea.
Esta medida cautelar resulta proporcional a los riesgos que se pretenden evitar anteriormente, como es asegurar la presencia del imputado durante todo el procedimiento, asegurar a víctimas y a testigos. Por eso, su señoría, si hacemos una proporcionalidad de derechos, al imputado solo se le vulnera temporalmente su libertad, pero a la víctima tiene derecho a un acceso de justicia y a vivir una vida libre sin violencia. Por eso, reitero mi solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por su máxima duración de 2 años, en términos del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. Gracias, Ministerio Público. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Adelante, por favor. Con fundamento en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 153 y 155, fracción 1, 5 y 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta defensa se opone a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, ya que no es necesaria, proporcional ni equitativa para los fines por los cuales la solicita. Esta medida no es necesaria, ya que la prisión preventiva es señalada como la última ratio, vulnerando así el principio de presunción de inocencia, violentando la libertad, integridad y seguridad personal de mi defendido, el señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, ya que no cuenta con datos suficientes que acrediten que existe un riesgo de sustracción de la justicia. Si bien es cierto, el señor Carlos Atanasio Puente Ruiz se encontraba en la estación de autobuses al momento de su detención. Sin embargo, esto no es motivo suficiente para que se le prive de su libertad, ya que él solamente se dirigía a la localidad de Chichimequillas, ubicado en el estado de Querétaro a escasos 40 minutos, a visitar a su hermana que se encontraba enferma. Esto acreditado con la entrevista de la señora María Alejandra Jaramillo. Él no es un peligro para la sociedad, ya que además de ser trabajador del taller Automotor Limitada, es una persona que contribuye en una asociación que ayuda a niños de la calle. Además, apoya la rehabilitación y rescisión de jóvenes y adolescentes. Cuenta con muy buenas referencias de su patrón y dueño del taller mecánico, el señor Eduardo Santos, quien nos dice que es una persona honorable, trabajadora, respetuosa con todos y cada uno de los clientes y trabajadores de dicho taller. Sin duda alguna, una excelente persona. La Fiscalía argumenta que solamente por ser trabajador del taller Automotor Limitada posee datos como lo son nombre, dirección y número telefónico de la víctima. Sin embargo, eso no es motivo suficiente para privar de la libertad a una persona que hasta el día de hoy es inocente, ya que existen otras medidas cautelares. Dentro del catálogo hay otras 13 medidas que dan el mismo resultado que la prisión preventiva. La Fiscalía menciona que el secuestro es un delito de alto impacto social. Sin embargo, la Corte Interamericana también nos hace mención que la aplicación de la prisión preventiva arbitraria e ilegal es un problema, ya que violenta los derechos humanos y las garantías de las personas que son privadas de su libertad. También, mi defendido en ningún momento trató de sustraerse de la acción de la justicia, ya que él sí cuenta con un domicilio fijo y su trabajo se encuentra dentro de la jurisdicción del estado de Querétaro, siendo este su único recurso que él tiene para subsistir. Es por eso, su señoría, que esta defensa solicita 3 medidas cautelares. La presentación periódica del señor Carlos Atanasio Puente Ruiz ante un juez o ante la autoridad que designe cada 30 días. La prohibición de salir del estado o localidad en que resida, así como la prohibición de convivir o acercarse con la víctima o el ofendido o los testigos. Esto garantizando la seguridad Estas 3 medidas cautelares se cumplen
con todos los requisitos establecidos en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizando que mi cliente no vaya a sustraerse de la acción de la justicia y protegiendo a la víctima dentro de este proceso. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensa.